Hola, yo soy José Sidney Grimaldo Savera y este es mi proyecto remedial, el cual es un switch controlador de temperatura usando un LM35 y un amplificador operacional 358. Los conceptos básicos: como ya hemos visto, el LM35 nos proporciona una señal de voltaje analógica proporcional a la temperatura. Para convertir esta señal en una acción, ya sea encender o apagar un dispositivo, necesitamos un circuito comparador. Un amplificador operacional es ideal para esta tarea, en este caso un 358. Componentes y funciones. El LM35, sensor de temperatura, convierte la temperatura en voltaje. El amplificador operacional puede funcionar como comparador, amplificador, sumador, restador, etc. Las resistencias definen la ganancia, el punto de referencia y otras características del circuito. Los transistores BJT actúan como interruptor para controlar cargas de mayor potencia. Los diodos protegen componentes, rectifican señales y pueden usarse en circuitos de referencia de voltaje. El funcionamiento detallado de estos circuitos es el siguiente. La LM35 genera una tensión analógica proporcional a la temperatura, lo que hace que el amplificador operacional como comparador compare la tensión del LM35 con una tensión de referencia. Si la tensión del LM35 supera la de referencia, la salida del amplificador operacional cambia de estado, indicando que la temperatura ha alcanzado el umbral. Los transistores BJT como interruptor. La salida del amplificador operacional controla la base del transistor BJT. Cuando el amplificador operacional está en alto, el transistor conduce y permite que la corriente fluya hacia la carga. Los diodos pueden utilizarse para proteger la base del transistor, estabilizar la tensión de referencia o formar circuitos rectificadores si la fuente de la alimentación es de corriente alterna. Ampliación con amplificador operacional. En la amplificación no inversor, si la señal del LM35 es débil, se puede utilizar un amplificador no inversor para aumentarlo antes de compararla con la referencia. Amplificador inversor, puedes utilizarlo para invertir la señal si es necesario. El sumador, si se quiere comparar múltiples señales de temperatura, se pueden utilizar un sumador, amplificador operacional. El restador puede utilizarse para calcular diferencias de temperatura. En esta parte ya hemos visto varios conceptos aplicados para el amplificador operacional, ya vistos anteriormente en clase y por medio de la plataforma de Classroom. Aquí les dejo un pequeño video de cómo es que este proyecto funciona. Se hace aplicando temperatura a la LM35, lo cual hace que este active el amplificador operacional, haciendo que el LED se active al momento de la detección de la temperatura. Otro de los temas ya vistos en clase son los diodos. Protegen el transistor, rectifican la señal y pueden formar circuitos de referencia. Y en este mismo proyecto usamos dos tipos de diodos ya vistos en clase, los cuales son los diodos de silicio y los diodos LED, usados pues como detector de la temperatura al momento de el circuito ser activado. Otro tema que podemos aplicar en este proyecto sería los elementos de potencia. Si se van a controlar cargas de alta potencia, se estarían elementos de potencia como transistores o MOSFET. Y el último tema que vimos, el mantenimiento y las medidas de seguridad. Para esto tenemos la disipación de las potencias, asegurar que los componentes estén dimensionados para la potencia que disiparán. La protección para sobrecorrientes, utilizar fusibles o interruptores térmicos. Aislamiento, trabajar con tensiones peligrosas requiere un aislamiento adecuado. Tierra, conectar todos los equipos a tierra para evitar descargas eléctricas. Y las aplicaciones que tiene este proyecto de manera técnica, tenemos los termostatos, que es el control de temperatura en hogares, incubadoras, etc. Sistemas de alarma, en detección de sobrecalentamientos, control de procesos industriales, regulación de temperatura en procesos de producción. En resumen, el proyecto del switch de temperatura con una LM35 y un amplificador operacional es un ejemplo de cómo combinar diferentes componentes electrónicos para crear sistemas de control sencillos y eficientes. Al comprender los principios de funcionamiento de cada componente y las diferentes configuraciones del amplificador operacional, se pueden diseñar sistemas más complejos y versátiles. Esta es una pequeña explicación de los temas aplicados de clase en este proyecto, así como donde les puedo mostrar qué fue lo que se hizo mediante este pequeño video. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado mi proyecto.